Saludos a todos, amigos del canal. En estos últimos días me han preguntado por el WhatsApp que cómo pueden ayudar a este canal. Bueno, yo no pido ayuda económica, simplemente dejen rodar la publicidad, los anuncios, denle like a los videos y suscríbanse y hundan la campanita. Miren, estos tanques Leopard, de los que estamos hablando en el día de hoy, son unos objetivos militares bastante grandes. No son cualquier equipo militar que se pueda esconder debajo de las ramas de los árboles. Igual, los Abrams, los Leopard, estos son equipos tanques de 70 toneladas. Cada tonelada son 1000 kilos, 70 toneladas, que dicen que en Europa pueden haber 1500, 2000 tanques repartidos, fabricados en Alemania, que Alemania había impuesto la condición cuando los vendió, que si se los vendían a terceros tenían que solicitar permiso a Alemania. Y todos estos días han estado jugando con el tema, sobre todo Alemania, de que sí, de que no, pero yo trato de pensar qué fue lo que finalmente hizo que Estados Unidos, al mismo tiempo que Alemania, tomasen esa decisión de darle luz verde al envío de estos tanques a Ucrania. Yo sí vi una imagen de Boris Pistorius, el secretario de Defensa de Alemania, el nuevo secretario de Defensa de Alemania, saludando a Jan Stoltenberg, secretario de la OTAN. Obviamente, esta imagen, dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Stoltenberg le está dando a Alemania ese artículo quinto, ese respaldo de que nada de nervios, no le tengan miedo a Estados Unidos, perdón, a Rusia, no le tengan miedo a Rusia, que en caso de un ataque de Rusia, ahí están los países de la OTAN a respaldar a Alemania. Ahora, el tema de los Abrams, que al final del día el ministro de Defensa alemán condicionó el envío de los tanques Leopard a Ucrania si Estados Unidos enviaba los Abrams. Lo más seguro es que Estados Unidos le ofreció a Alemania apoyo incondicional en el tema energético. Santo remedio, protección para la seguridad de sus habitantes en Alemania y solucionado el tema energético. Fue así como Alemania, a última hora en el día de hoy, día 24 de enero del año 2023, Alemania autoriza a cualquier país en Europa que tenga estos tanques a enviarlos a Ucrania. Se habla de que más de 100 tanques alemanes van a ser enviados a Ucrania y se sigue tocando el tema de que hay aproximadamente 2000 de esos tanques en territorios europeos. Tanques que con toda seguridad ellos creen que le van a dar a esta guerra ya el fin de esta guerra, cese al fuego, gana Ucrania por 1-0, Zelensky, premio Nobel de la Paz, el hombre fuerte, pero lo que no se sabe todavía, y aún Peskov, vocero de Rusia, anuncia que las relaciones entre Rusia y Alemania no van a ser lo mismo, que esto obviamente va a afectar el desarrollo futuro de Alemania, con lo que eso signifique al que le caiga el guante que se lo chante. La gente obviamente ignora el contenido de este mensaje de hace varios días de parte de Rusia, porque Rusia lanzó un comunicado. Si Ucrania recibe tanques Leopard, Ucrania pagará lo que eso signifique.
porque cuando los rusos han lanzado mensajes similares, han atacado la infraestructura energética de Ucrania con las repercusiones de cada ataque, como gran parte de la población en Ucrania ha visto el significado de estos ataques de parte de Rusia. Hasta ahora hemos visto videos en las redes de que de alguna parte de Europa se muestran unos tanques que van rumbo hacia el oriente europeo, no se sabe de dónde. Este video ha rodado por las redes. Aquí pueden ver tanques Leopard, tanques que se han convertido en las últimas horas como esa fórmula de guerra, pero sin embargo ignoran lo que ocurrió con los tanques rusos cuando llegaron al principio de la guerra a Kiev. Yo me acuerdo, esa larga fila de tanques, 60 kilómetros, yo me acuerdo, que fueron en su mayoría destruidos por adolescentes que jugaban con los drones, porque estos tanques no tenían apoyo de la infantería, porque estos tanques rusos no tenían apoyo aéreo. Eran unos patos allá colocados en esta autopista rumbo a Kiev, y ustedes vieron el destrozo contra estos tanques que luego Zelensky tomó la decisión en los desfiles aniversarios y desfiles militares de mostrar estos tanques destrozados, incinerados, chatarra de guerra, para que los habitantes de Kiev, los habitantes ucranianos se tomasen selfies con esos tanques como mensaje a Rusia de que Ucrania contra Ucrania nadie puede. Es de gran duda lo que está ocurriendo en el día de hoy. El por qué Biden, por qué el gobierno de los Estados Unidos a última hora tomó la decisión de enviar estos tanques. Hoy, cuando fui de compras en la mañana, alguien, un empleado de la empresa donde fui a comprar, me preguntó, hombre, y Estados Unidos con todo su poderío, con tanto billete que hay en Estados Unidos, Santiago, ¿cómo es que no han podido derrotar a Rusia? Y yo iba de afán, pues yo le dije, es que Rusia tampoco es ningún pobretón. Rusia es un país, es una potencia con ojivas nucleares, con tanques, con misiles, con oro, cantidad de oro, con petróleo, con gas, con minerales, con fertilizantes. Pero igual manera se tomó la decisión a última hora de enviar estos monstruosos tanques con capacidad de acabar con las tropas rusas. Algo que realmente no se ha demostrado todavía. Todavía no se ha dado el inicio de la llegada de estos tanques alemanes fabricados en Alemania a territorio ruso. Son versátiles, son fuertes, son pesados, son armas ofensivas, armas de ataque, no de defensa, cruzan líneas rojas por primera vez, no como lo hicieron los HIMARS, que más que todo son utilizados como armas defensivas. Esta es un arma de ataque de verdad, que algunos dicen que el Abrams es mejor que el Leopard. No voy a intervenir en ese tema, no voy a pelear por decir que el uno del otro es mejor, pero en el tema del combustible, que han dicho que los Abrams solamente pueden utilizar combustible de avión, esto ha sido desvirtuado. Los Abrams, al igual que los Leopard, también pueden usar, por ejemplo, diésel y otros combustibles. Hoy en día, lo que la gente se pregunta es cómo se logró ese cambio de pensamiento de parte del gobierno de Alemania, puesto que ellos van a ser señalados por Rusia como quienes dieron la luz verde para la llegada de los tanques Leopard, no solamente de parte de su país, sino de otros países, por el tema del contrato inicial cuando ellos vendieron sus tanques a Europa. Y Rusia, perdón, y Alemania, a pesar de tener el apoyo de Stoltenberg y el apoyo de Estados Unidos, seguirá siendo señalada por Vladimir Putin. Alemania seguirá siendo señalada por la Federación Rusa como el país
que dio inicio a la llegada de este nuevo tipo de armas ofensivas contra las Fuerzas Armadas rusas, contra la existencialidad de Rusia. Pero vemos algo curioso. Ustedes ya han entendido que estos tanques necesitan apoyo aéreo y de infantería. Estados Unidos dio luz verde al envío de estos tanques Abrams a Alemania, pero no dio luz verde al envío de estos drones de largo alcance hasta 400 kilómetros, los famosos drones Águila Gris. Y con toda seguridad, en ese afán que tiene ahora Rusia de producir drones, no para atacar infraestructura energética, sino que ahora hay un cambio de chip en Rusia en la fabricación, en conjunto con la asesoría de Irán, que tienen tanta experiencia, de fabricar drones que puedan atacar cada uno de los tanques de guerra que va a enviar Alemania y Europa y Estados Unidos a territorio ucraniano, porque no, la ciudadanía en Ucrania piensa que llegan los tanques y ya las mujeres pueden salir a las calles a darle picos a los mercenarios de Estados Unidos y de Gran Bretaña, como lo hicieron en la Segunda Guerra Mundial. Es que cada tanque que van a enviar a territorio ucraniano tiene su correspondiente dron o misil que lo va a atacar. Estos son objetivos grandes. Estos tanques son grandes y no cuentan con ese apoyo de parte de Occidente con el tema de los drones. Estados Unidos, donde intenta enviar los drones Águila Gris, Grey Eagle a territorio ucraniano, esto va a generar un escalamiento casi que nuclear de parte de Rusia. Ya a estas alturas se está jugando con el tema de la población mundial. Inclusive hay unos científicos que tienen un boletín atómico que publican constantemente. Ellos tienen un reloj que a propósito lo voy a mostrar hoy. Tienen un reloj que muestra la gravedad de la situación que vive el planeta Tierra. Este reloj paró a 90 segundos de la medianoche. Se llama el reloj del juicio final. ¿Por qué razón? Por el tema de la guerra en Ucrania, por el tema de lo que podría ocurrir con otra infección tipo COVID, con el tema de que no hay una institucionalidad mundial preparada para asumir las consecuencias de la innovación desenfrenada que vive el planeta Tierra. Todos están inventando productos, métodos científicos. El mismo tema de los correos electrónicos genera tanta contaminación a nivel planetaria. El mismo uso, estos tanques que llegan a Ucrania con su CO2, el tema, el cambio climático, el calentamiento global, todo esto hace que ellos en este boletín atómico científico hayan sacado este reloj, que lo pueden ver en las redes, 90 segundos antes de la medianoche del día del juicio final. ¿Qué es lo que estamos viviendo en la actualidad, amigos del canal? No porque yo lo diga. Vino el COVID, vino la guerra en Ucrania, vino lo que han visto en el tema del calentamiento global, aún en mi país Colombia, estas tormentas sin avisar, esta temperatura tan congelante últimamente, los huracanes, tantos cambios que hemos visto, y la guerra contribuye también a este tema. Hoy en día, Occidente, la OTAN, Estados Unidos, Francia, Alemania, Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, todos estos países, Reino Unido no se queda atrás, países guerreristas, van paso adelante sin querer disminuir su avance hacia un abismo, casi que con los ojos cerrados
y marchando con los tambores de guerra hacia la muerte, porque sabemos que ya se dio la luz verde en Alemania para el envío de los Leopard, en Estados Unidos para el envío de los Abrams y otro paquete de armas que también fueron anunciadas en Ramstein en la pasada reunión. Lo que desconocemos en el día de hoy, 24 de enero, año 2023, desconocemos cuál va a ser esa respuesta anunciada por Rusia. Ucrania pagará, palabras de Medvedev, palabras de Peskov, de Vladimir Putin, que Ucrania pagará por llevar al mundo a la situación que estamos viviendo. Estos tanques de contrabando van a llevar soldados y oficiales de los Estados Unidos, porque el entrenamiento no es algo que se demore una semana o 15 días, hasta un año. Ahora, ese anuncio de parte de Scholz que se iban a mandar los Leopard, yo me pregunto, sí, he visto videos de que van en estas líneas férreas con dirección a Ucrania, pero ¿cuándo van a llegar? Y una vez que toquen territorio ucraniano, ¿qué seguridad tiene Occidente de que estos tanques van a llegar a ingresar a territorio ucraniano sin ser destruidos? ¿O acaso van a llegar por el aire? Este es un proyecto descabezado, arriesgado de parte de los Estados Unidos y de la OTAN. Se dio luz verde. Ya los ciudadanos en Alemania que se opusieron al envío de estos tanques ya dense por servidos, ya dense al dolor de que ya esto es un hecho, fue aprobado como si fuese un decreto de guerra y los ciudadanos ucranianos también deben sentir gran incertidumbre. No porque estos tanques vayan a llegar a atacar a sus soldados, sino por la respuesta que aún desconocemos de parte de Rusia. Yo deseo saber en este momento en qué parte de Rusia están fabricando estos drones parecidos a los drones Águila Gris de Estados Unidos. Yo quiero saber qué recompensa está ofreciendo Rusia a sus tropas por la destrucción de estos tanques. Todo esto se puede dar en la época de guerra, todo es posible. Y nos muestran estos tanques tan grandes, como perros grandes que van a una pelea en Ucrania. Pero no es el tamaño del perro en la pelea, sino el tamaño de la pelea en el perro. Nos muestran estos tanques tan grandes, pero yo quiero que nos muestren quiénes van a manejar estos tanques en su interior, qué capacidad, qué conocimiento tienen estos soldados que van a manejar estos tanques en Ucrania. No, es un mensaje propagandístico para que Rusia sienta temor, para que los ciudadanos rusos se amedrenten de que ahí vienen los ucranianos con los leopardos y con los Abrams y vienen a acabar hasta con el nido de la perra. Esto en temporada de guerra es viable, es posible que se utilice este tema, pero lo que se desconoce de parte de Occidente, vuelvo y repito, la respuesta de parte de Rusia, cuántos drones van a ser fabricados o están siendo fabricados para atacar estos tanques y cómo va a ser la respuesta de Zelensky cuando empiece a ver que su territorio se va a convertir en un cementerio de tanques. Claro, van a volver a hablar de Bucha, que miren los rusos tan criminales. Ahora que la OTAN tomó esta decisión, nadie los obligó, nadie les puso un revólver en sus sienes, en sus cabezas. Es la OTAN la que tiene que darle respuesta al mundo una vez que se inicie de parte de Rusia el tema de más movilización, el tema de más misiles,
que obviamente en Ucrania van a mostrar las imágenes de los edificios y las guarderías y los hospitales destruidos. Pero en la guerra lo que realmente importa es la consecución de los objetivos, lograr los objetivos. El objetivo ruso es controlar y demostrarle a Occidente que esos territorios anexados, llueva, truene o relampaguee, pertenecen a Rusia y que Rusia los va a defender a capa y espada, con hospitales, con escuelas, con transporte, con calles, avenidas, autopistas, con ayuda a los pensionados, con libros, con educación y con crecimiento, por encima de todo lo que piense Stoltenberg, de toda la agresividad que escuchamos esta mañana de parte de Estonia, Lituania, Letonia. Y una vez que inicien el bloqueo a las naves rusas que quieren transitar hacia el Báltico, esto va a escalar. Hoy en día, por ejemplo, esta fragata almirante Gorchov está en el Atlántico y esta fragata va en dirección a Sudáfrica, donde el 17 de agosto se inician estos ejercicios marítimos con China, con Rusia, con Sudáfrica. Es una alianza estratégica y China, tanto que rogó Estados Unidos a China de que no interviniera, de que se fuese a proteger a Ucrania. China, que dice que es neutral, el próximo 17 de febrero van a ver todos ustedes a China participando en estos ejercicios militares en Sudáfrica. Hoy en día, esta fragata tomó la siguiente ruta desde Rusia, ahí va por el Atlántico en dirección a Sudáfrica. 17 de agosto, los invito a presenciar el inicio de estos ejercicios. La llegada de estos tanques no nos dicen su estado de mantenimiento, no nos dicen cuántos en realidad van a ser enviados, ni tampoco nos aseguran cuántos van a llegar a Ucrania sin ser destruidos por Rusia. Amigos del canal, no comamos cuento. Amigos del canal, aprender es ganar. Amigos del canal, al pie del cañón, los espero mañana y por favor, hundan la campanita y dejen